Digamos que hoy es ya la mercantilización, ¿no? Era un solo lugar y esa gente que organizaba el mundial te enseñaba sus sabores, sus colores, su manera de expresar humanidad. Nada más falta que Infantino quiera hacerlo cada 2 o cada 3 años, nomás falta eso. Éramos un grupo de amigos y la noche de la inauguración, imagínate, 16 años, nos acercamos aquí a lo que es el circuito azteca y ahí estaba el Estado Mayor Presidencial. Y le dijimos, queremos entrar. Y nos dijo el Estado Mayor Presidencial, ¿qué traen? Bueno, pues ahí traíamos un reloj y así, etcétera. A ver su chamarra, etcétera. Y nos dijeron, entran a las 4 de la mañana. No, pues vimos todos los de México, vimos la mano de Dios. Entonces, ¿estás de acuerdo con Rafa? Porque es como, bueno, auxiliar y luego asumiría el próximo... Pues no porque a mí Rafa no me ha demostrado cuál es su armadura, cuál es su capacidad como entrenador para asumir de uno en la selección mexicana de fútbol. Bienvenidos, esto es La Chica del Banquillo. Gracias por acompañarnos en el canal de YouTube de ESPN MX. Yo soy Caro Padrón. Como cada jueves les recuerdo que se suscriban al canal para que estén actualizados y para que nos acompañen en todo el contenido del líder mundial en deportes también en esta plataforma. Pero bueno, saben que estamos haciendo entrevistas del mundial y tenemos a Javier Alarcón, uno de los referentes del periodismo en Latinoamérica. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer, Caro, muchas gracias por la invitación. Que bueno, que ya nos tocó trabajar juntos. La primera vez fue en París. La primera vez en París. Padrísimo. Un Así gran es. equipo que tiene ESPN, que conformó y Así ahí nos incorporamos. Éramos pocos, pero salió muy bonita la cobertura. Sí, ahí con José Ramón, que se enfermó de la panza ¿Te acuerdas? un buen rato, ¿te acuerdas? Sí, nos tocó hacer el trabajo nosotros dos en el programa. Sí, estaba muy flaquito José Ramón, pero Sí. tiene sus altas y bajas. Ahorita está otra vez en efervescencia, en combustión. Sí, claro, está con lo del libro y todo, el protagonista. Javier, primero, ¿por qué ESPN? ¿Por qué llegas aquí a ESPN? Pues mira, la verdad es un gusto para mí que me hayan buscado varias veces en el tiempo. Saliendo de Televisa me buscaron, yo me fui a Imagen. Y bueno, la reputación, el prestigio que tiene ESPN sobre lo cuidado que es el contenido, ¿no? Lo respetuosos que son con las audiencias, etcétera. La magnitud, el alcance de ESPN, Estados Unidos, Latinoamérica, pues hicieron inevitable que yo en algún momento tuviera el placer, el honor de estar aquí y feliz de la vida porque todo lo que se dice afuera es una realidad, es una súper empresa. Y para nosotros es un gustazo que alguien de tu envergadura llegue a refrescar la pantalla, ¿no? De alguna manera, Muchas dar gracias, otro Caro. punto de vista. ¿Cuántos mundiales? Mira, este va a ser el 10º trabajando, el 10º. Tengo 56, empecé muy chavo. Ya el del 86 tenía yo 16 años, pero fui como aficionado. Claro. Ya el del 90, acá yo entraba en el 88 a Televisa y en el 90 ya estaba yo haciendo radio en las islas, me acuerdo, con Eduardo Camarena, con Roberto Guerrero Ayala, que es uno de los maestros de esto, con Pablo González, que está todavía en Guadalajara, y con Pepe Esquerra, en paz descanse. Estuvimos ahí en las islas y bueno, fantástica experiencia. Imagínate un moconete ahí de 19 años narrando ya su primer mundial para la XCW. Fue padrísimo, ese primer mundial te marca. Sí, totalmente. ¿Y cómo, de todos los mundiales, cuál es quizá la mayor experiencia que tengas o la que más atesoras? Creo que la de Francia 98, Caro, porque los mundiales eran un solo lugar. Digamos que hoy es ya la mercantilización, ¿no? Era un solo lugar y esa gente que organizaba el mundial te enseñaba sus sabores, sus colores, su manera de expresar humanidad. Y ahí estábamos todos, ¿no? Trenes, carreteras, todo en corto, ¿no? Hoy tenemos un mundial muy, muy separado, las ciudades unas de otras, 3 países. Sí, se diluye un poco el ambiente, ¿no? Totalmente. Nada más falta que Infantino quiera hacerlo cada 2 o cada 3 años. Nomás falta eso. Bueno, ya intentó, pero no ya progresó. intentó. No me gusta desde lo de Corea y Japón, los 2 países, ya no me gustó. Tampoco las euros. Aunque Europa, evidentemente, las distancias son más cortas. La idea era un solo lugar. Y ya le quitaron además a la gente el fútbol, ¿no? Estamos viendo los precios, es un mundial con NIP. Sí. O sea, si no pasas con tus 4 numeritos, está muy fuerte, ¿no? No llegas a nada, ni a ver en las plataformas,
ni a poder ir al estadio. En el 86 pude ir yo con mi familia y no era un tema de a ver quién pagaba el boleto más caro, era un tema de quién pagaba antes el boleto. Los más puntuales eran los que iban. Entonces, por eso el del 98 para mí significó pues casi de los últimos. Alemania también. Luego Sudáfrica se fue perdiendo, Brasil es Brasil con el sabor futbolero, pero también los estadios a media luz, a medio terminar, distancias muy largas. Creo que esos dos últimos mundiales, Francia y Alemania, fueron los que mantenían la esencia de las Copas del Mundo. ¿Qué recuerdas del 86, de ese partido al que fuiste? ¿Fuiste a varios? ¿Fuiste a uno? ¿Cómo fue? Sí, fui a varios. Tengo que confesar que no fueron buenas cosas las que hicimos porque éramos un grupo de amigos y la noche de la inauguración, imagínate, 16 años, nos acercamos aquí a lo que es el circuito azteca, 4 de la mañana, fíjate cómo eres en México, ¿no? Y ahí estaba el Estado Mayor Presidencial y le dijimos, queremos entrar. Y nos dijo el Estado Mayor Presidencial, ¿qué traen? ¿Traen relojes? ¿Traen una cadenita? ¿Qué traen? Y bueno, pues ahí traíamos un reloj y así, etcétera, a ver su chamarra, etcétera, y nos dijeron, entran a las 4 de la mañana. Entran a las 4 de la mañana, no hay lugar. Si los van moviendo, se me van sentando en la escalera. Los 4 al estadio. Los cuatro amigos a las 4 de la mañana nos dieron la posibilidad de entrar en ese momento al estadio, pero tuvimos que dar uno tenía una esclava, otro tenía un reloj, una chamarra. Y así, bueno, no lo digo con... ¿A ti cuánto te costó un reloj? Sí, un reloj, y era un reloj en ese momento, un Swatch. Tampoco era un reloj, nunca pero para los 16 años eso es un tesoro, sí, ¿no? Sí, yo siempre he sido así, mira, de reloj de plástico, etcétera, nada de cadenas, nada de relojes. Y una chamarra, un cuate mío, y así entramos a los diferentes partidos de la Copa del Mundo. ¿Tal? Sí, pero imagínate, desde las 4 de la mañana vimos cómo abrían el estadio. Pero hoy no, imagínate los protocolos hoy, o sea, hoy no puedes hacer una cosa de esas. Todavía mis cuates, el Quick y muchos que por ahí andan en la vida, todavía decimos, ¿cómo pudimos hacer eso? Y así nos aventamos los diferentes partidos. ¿Y qué partidos vieron? No, pues vimos todos los de México, vimos la mano de Dios. ¿Qué? Vimos la final, sí. ¿Cómo se vivió la mano de Dios ahí? Bueno, obviamente... Yo supongo que estar ahí no es lo mismo que uno lo que lo ha visto tantas veces, la imagen que se ve muy claro, pero a lo mejor en el estadio tiene otra perspectiva, o sea, a lo mejor no tiene otra perspectiva estando lleno. No lo veíamos porque además andábamos, a ver, imagínate ese México, ¿no? Con todo y la FIFA, sobrecupo en las escaleras. Ah, súper. ¿No? Entonces te iban moviendo, o sea, era apartar la escalera y te iban moviendo. Entonces no lo vimos, o sea, sí vimos la jugada, yo recuerdo que la tenía de frente, estábamos más o menos a la mitad abajo, pero en ese momento no percibes, no te das cuenta de lo que pasó, simplemente a festejar, ¿no? Pero fueron años fantásticos, imagínate, llegar a las 4 de la mañana después de la fiesta, ¿no? Y ver que estaba cerrado y 4 adolescentes con copas diciéndole al Estado Mayor Presidencial, déjanos pasar. Dijimos, nos van a votar. No, les caímos bien. Y ya teníamos que llevar, luego terminamos llevando la licuadora y para que nos dejaran pasar, pero así vivimos el Mundial del 86. Fantástica experiencia, nada más que pues no se debe de hacer eso. No, totalmente. Eso eran otros tiempos. ¿Cómo era el aura de estar ahí? Porque obviamente Maradona seguido, o sea, yo siento que Brasil y Argentina siempre han sido equipos muy queridos acá en México. ¿Cómo era tener el aura así y estar en un partido Maradona en su época mundialista? Mira, en la final fue muy claro que los mexicanos, esos que estábamos ahí, éramos villamelones. Un rato el apoyo para Alemania, un rato para Argentina, metía gol a Alemania. Es que somos buenos anfitriones también, ¿no? Apapachar a todo el mundo. Sí, pero luego Maradona se quejó porque Maradona siempre dijo que cómo era posible que un país latinoamericano en la final, etcétera. Claro. Pero cuando ganó Argentina, también los mexicanos sentimos que era nuestro triunfo, el triunfo de México. Entonces fue muy chistoso cómo se alternó, ¿no? En el tema de Inglaterra-Argentina, sí me parece que la gente
con cierta sensibilidad traíamos esta onda de, sí, ¿no? Los imperialistas contra sí, Latinoamérica. estaba lo de las Malvinas. Estaba Ahí. lo de las Malvinas. Entonces ahí sí, cada vez que Argentina hacía una buena jugada, era muy celebrada por el estadio. También me tocó el Inglaterra-Argentina. Nos tocó la final, el gol de Negrete, o sea, los Juegos de México. Fantástica experiencia ese primer mundial. ¿Qué sientes que ha cambiado? O sea, porque hablabas obviamente de que el fútbol hoy es más mercantil, tema precios de las entradas, y mucha gente dice que no hay el mismo ambiente ahora por el tema de que antes era más accesible. O sea, yo llegué a ir 2006, me acuerdo que me tocó, yo vivía en España en ese momento, estaba estudiando, y me acuerdo que fui al España-Ucrania y el boleto más caro, que fue el que nosotros compramos, porque era por sorteo también, y alguien del grupo le tenía que tocar el sorteo, era de 100 euros, que era un dineral, porque era 2006, o sea, si estamos hablando hace 20 años. Pero digamos que era accesible, o sea, reuní el dinero y lo podías pagar. Ahorita hay boletos de 30.000, o sea, de hecho, sin ir muy lejos, pregunté a alguien de FIFA en estos días de Hospitality, cuestan $36.000 el boleto de la final. Mira, es un abuso y no tiene sentido porque por un lado quieren más países, quieren, digamos, este sentido de pertenencia, de los que no tienen buen nivel pueden participar, pero es una voracidad porque los ingresos de la FIFA son tan obscenos que la taquilla es así. Entonces le quitas el sentido social. Sí. Deberías dejar que la gente vaya por un precio significativo, pero no estas locuras, ¿no? Entonces pasamos del impresentable de Blatter a Infantino, ¿no? Dándole la sede a mundiales donde no respetan los derechos humanos, donde hay discriminación. Pero ahí vamos todos acompañando la fiesta, esa es la realidad, sí, ¿no? Y llegamos a este mundial de la geografía inalcanzable, ¿no? Imposible. Y se siente frío, Caro, se siente distancia, se siente, digamos, lejanía, ¿no? Los países europeos también. Yo me acuerdo cómo se movían los españoles, se movían los italianos. La peruana en su momento, me acuerdo en Rusia, que se movió, obviamente no van a estar presentes en este mundial. Sí, para nada esa conexión del 86. Mira, terminaban los partidos y el periférico aquí cerquita estaba completamente parado. Yo vivía en Satélite, soy sateluco, en Satélite, en los circuitos, que es la zona azul, las aguas de la zona azul. Todo México salió a las calles, todo México esperaba los partidos. Cambió absolutamente la vida pública. Siento que además, mencionabas el tema de hace 8 años, quizás la pauta o el requerimiento era uno. Yo me acuerdo, yo llegué a México en 2010, ya había pasado el Mundial, y recuerdo el proceso de 2014, donde usualmente, que fue el repechaje. Yo me acuerdo que usualmente la expectativa estaba en estar entre los primeros 3 de la Copa América. Ya hoy se acaba de jugar la última Copa América, pero ya estaba fuera del radar de selección mexicana. Y estaba también ser el primero del hexagonal. Y luego es clasificar. Y luego como que se fue empujando el objetivo deportivo, ¿no? De decir, bueno, Canadá creció, Estados Unidos, que sí. Pero siento que por priorizar tanto el tema del dinero, que se hizo muy bien en Qatar, pero salió la selección en fase de grupos, termina pesándole a nivel deportivo y hay como una especie de estancamiento, como de, no sé si empeoramos, pero como que ya no vamos a un poco más allá de lo que se espera. No creo que el fútbol mexicano haya avanzado ni un centímetro, a lo mejor va para atrás, ¿no? Por decir lo más elogioso, está en el mismo punto de partida. Pero mira, te voy a recordar lo de Miguel Herrera y Martinoli. ¿Por qué lo recuerdo? Porque ahí la tendencia venía a que Miguel siguiera, ¿no? Y el fútbol mexicano corta y corta y corta. No sabes luego por qué los ponen y luego por qué los quitan. Si tú lo ves en retrospectiva, hace 12 años, con todo el respeto para Cristian, ¿no? ¿Tú crees que es suficiente en cualquier país que un entrenador que lo hace bien, de pronto tiene un conflicto con un periodista y esa sea una razón suficiente para quitarlo? No, y te voy a decir por qué. Porque lo que ocurrió es que la televisora, Televisa y Televisión Azteca, que manejan a la selección, se sintieron afectados, sintieron que era una afrenta personal, ¿no? La reflexión que yo hago es, siempre estamos, ¿no?, haciendo cosas raras y siempre con valoraciones extrañas. Yo creo que hoy no habría argumentos para que tú quites al técnico de España, por ejemplo, si se pelea con un periodista de la televisión española. Primero analizas qué pasó, si hay de un lado, del otro, etcétera, pero no necesariamente vas a tomar esa decisión. Puede ser que sí, entonces, pero pasa por una serie. Lo que quiero poner como ejemplo es que siempre estamos tomando decisiones muy especiales, muy atípicas, muy tropicales, ¿no? Cuando en otros países lo que haces es, a ver,
voy a hacer un proceso de 8 años y el auxiliar que está ahora va a ser el que esté los próximos 8 años. No, aquí es, ¿qué quiero? Pues un Jimmy Lozano, porque la renovación. Exacto. Y ¿Cuántas luego, veces cambiaron de y luego un técnico? Coca que pues con el Atlas era defender y con 2 muy buenos puntas. Y ahora pues Aguirre no tiene como que mucha innovación Y táctica. Aguirre que trató de irse cuando se fue la bomba Sí, también, ¿te sí, sí, acordarás? no, pero pues Aguirre es el médico confiable de familia, entonces es el que va a temperar las cosas, es el que sabe la grilla, el que más respeto tiene. Entonces, en lugar de tener un plan estratégico y que diga, con por esto, ¿no? Siempre es estarle buscando Claro. el parche a las cosas, ¿no? Y entonces estás de acuerdo con Rafa, porque es como, bueno, auxiliar y luego asumiría el próximo... Pues no porque a mí Rafa no me ha demostrado cuál es su manera. su armadura, cuál es su capacidad como entrenador para asumir de uno en la selección mexicana de fútbol. Es otra vez una cosa especial. No digo que no lo sea, no lo conozco. ¿Y quién lo evalúa? ¿Lo está evaluando Miquel? ¿Ibar? ¿Duilio? ¿O Aguirre va a decir, no, este es buenísimo Qué como buen entrenador? punto. ¿O nada más es por lo que fue? Lo respeto muchísimo, Treme, pero no tiene que ser así. O sea, Hugo Sánchez en su momento, para dirigir a la selección, pues tuvo el bicampeonato con Pumas, ¿no? Pero aquí Rafa Márquez nomás porque ya fue auxiliar de Aguirre. ¿Y con qué resultados de Aguirre? Si Aguirre hubiera ganado en su momento, por decirte algo, la Copa América, dices, no, pues el auxiliar está súper hecho, ¿no? Pues el Barcelona ve a la selección mexicana, parece otra vez una medida taquillera, populista, decir, no, pues ¿quién va a cuestionar a Rafa si fue el sensei? Ganó, el único mexicano que ganó la Champions. Una cosa es eso y otra cosa es dirigir. No, y otra cosa, y ahí es, creo que yo puliendo un poquito la chapita de ídolo de Rafa, ¿no? Como de, bueno, un tipo querido, respetado. Para mí, ¿quiénes son los 3 mejores? Pues Hugo, Rafa y Chícharo, probablemente. Chícharo no dirige, no, o sea, no se está ni retirando todavía. Hugo no es tomado en cuenta actualmente, por las razones que sean. Entonces, como de, creo que apelando un poquito al sentimiento, ¿no? De, Sí, pero bueno, no, el respeto. no es culpa de Rafa porque a Rafa le dijeron, deja el Barcelona B y te prometemos un ciclo con selección. Pues a mí me hubieran brillado también los ojitos. Claro. Y probablemente esté listo, probablemente esté listo, pero no lo sabemos. Y es una ruta otra vez, pues medio sinuosa, medio rara, ¿no? Oye, que dirija al Atlas, que dirige en España, al Valencia, etcétera, y luego viene esa selección. Jaime Lozano fue medalla olímpica, aunque con el Necaxa y el Querétaro no hizo mucho. Bueno, ahí tienes esto. Javier Aguirre ni se diga. Pero esto es justo una cosa más mediática, ¿no? Porque al principio pones a Rafa y todo el mundo va a decir, pues es Rafa. Puede resultar muy bueno, a lo mejor es un crack, Sí, claro. pero otra vez es una decisión muy rara, ¿no? En todos tus mundiales, de los técnicos que ha dirigido México, ¿quién te ha gustado más y por qué? Qué buena pregunta. Mira, a mí el técnico que me parece que hizo jugar mejor a México fue La Volpe en el 2005, antes del 2006. Luego el 2006, pues ahí tiene sus cosas, ¿no? Pero esto es muy sintomático de la selección mexicana. Puede jugar un partidazo y luego el siguiente dices, Dios mío, ¿por qué se desapareció tanto la cosa, no? La victoria de Osorio con Alemania, con el Chucky, es muy reconocible. Después parece que el profe, pues como que se dejó influenciar mucho por los jugadores para cierta toma de decisiones. La selección del 2002, cuando nos toca Estados Unidos y ya estábamos súper, digamos que cantando la B en lugar de la A cuando Estados Unidos nos Ese elimina. es uno quizá de los máximos dolores, creo yo. Sí, esa frustración, porque ya estábamos con que Portugal y no sé qué. La inteligencia emocional de nuestros futbolistas. Se fue expulsado Luis García, se fue expulsado Javier Aguirre, se fue expulsado Aspe, se fue expulsado Rafa. En momentos importantes de Copa del Mundo tenemos una tarjeta roja. Si apenas con los 11, más o menos, a base del esfuerzo, con base en el esfuerzo, la combatividad, etcétera, ahí jalamos la carreta en momentos buenos, con 10 no se puede. Y ese partido pues también tuvo la expulsión, ¿no? Y en ese factor mental, ¿qué sientes que le hace falta al futbolista mexicano? O sea, es control de emociones, es el roce internacional, es la experiencia. Pues es que mira, perdón que me vaya tan al extremo, en temas de salud mental, en México, bueno, estamos en pañales porque siempre el que va a terapia está loco, ¿no? Sí. ¿No? Cuando todos necesitamos terapia. Claro. Y además es un privilegio en este país pagar un terapeuta. Exactamente. Pero todo el mundo cree, cuando te dicen, vas a terapia, no, pues estás loco, está traumado, no superó la infancia, etcétera. Entonces, con un futbolista, con un deportista, si no, pregúntale a Djokovic,
tú tienes que prepararte. La inteligencia emocional se trabaja. No es como Miguel Herrera que ya me aloqué otra vez. No. O sea, tienes que aprender de tus emociones y tienes que estar lo más frío posible cuando compites. Y si vas a dar una patada, pues luego vas y levantas al jugador, ¿no? Y si vas a dar otra patada, pues ya sabes que tienes una amarilla y al minuto 89, ¿no? Y vas y le das la mano al árbitro. Y si te patean, entiendes que no te puedes desconcentrar. Y nuestros jugadores son muy mecha corta. En general el latino es así. Tú ves al alemán, ves al asiático, que tiene eso mucho más entrenado. Y si esto es cada vez más mental, pues aquí ignoramos esa parte. Nos vamos a lo técnico, a lo físico, a lo táctico, pero lo mental no está muy trabajado que digamos, ¿no? No, y estamos en una zona, o sea, hablando de Latinoamérica, en donde pues hay mucho machismo en cuanto a quizá la mujer da ese paso de, bueno, voy a tomar terapia, se está abriendo un poco más el tema de mental wellness, pero al hombre todavía le cuesta dar ese paso, ¿no? Como yo, sentarme a contarle algo a un señor o a una señora, pues no. No, y además si eres futbolista, Caro, porque además pues tienes tu Ferrari, te pones tus audífonos. ¿A quién de los futbolistas hoy le interesa leer? Son muy poquitos, ¿no? ¿A quién le interesa aprender otro idioma? Son muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque de pronto llegan a un mundo de burbujas, ¿no? De nubes, ¿no? Eres el rey, en todos lados te ovacionan, ganas un dineral, ¿no? Entonces es muy difícil que haya este nivel de conciencia y a veces de donde vienen pues son entornos socioeconómicos complicados, ¿no? Familias a veces no funcionales y tenemos casos muy marcados, ¿no? Y otros que no, otros que te dicen, entiendo que esto es un accidente, que me lo gané, pero hay otras cosas más importantes en la vida, ¿no? Entonces, imagínate decirle a un futbolista, dile a Cuauhtémoc Blanco con respeto hoy, o dile a quién, no sé, a Giovanni Dos Santos en su momento, que necesitas manejar tus emociones con un especialista, te dicen, espérate, pues si yo soy aquel, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, totalmente. ¿No? No, mi hermana es psicóloga deportiva. Ha trabajado en MLB, NBA, aquí en la liga de softball, etcétera, ¿no? Y ella me dice que a veces incluso eso, o sea, está el tema para las y los atletas y dice que hay algunos que dicen, no, yo no necesito eso. Yo no necesito mujeres y hombres. Y dice ella, yo los veo en baches y luchando con el tema de la emoción, un lanzador o un qué sé yo. Porque abrirte te debilita, te lastima. Entonces dice que hasta que dan ese paso y se dan cuenta lo que te fortalece. Yo creo que eso está también atado en el tema de los futbolistas mexicanos a también irse al extranjero. Más allá de los 1000 problemas que es salir de aquí de México. Totalmente. Hablando de que a veces se pide mucho dinero por el jugador y eso cierra oportunidades. En su momento el Pacto de Caballeros, todo lo que ha hecho eso en contra del futbolista y del crecimiento del fútbol mexicano. Pero es eso también, es como de, me voy a ir a Noruega a ver si me gano un lugar. Hombre, allá es un pueblito en Noruega, pero yo aquí juego en Chivas, juego, no sé, en el Atlas, Totalmente. en Monterrey, en una ciudad preciosa, tengo todo el dinero a disposición, vivo en un super apartamento, tengo una super casa. Como que es difícil para muchos, yo lo digo con propiedad porque yo he migrado varias veces de ciudades dentro de mi país y de países también. Y no es fácil también, o sea, uno tiene que luchar contra muchas cosas de adaptarse a su nuevo entorno. Y siento que a veces el futbolista dice, no soy capaz de dar ese paso y no me voy a someter a eso porque estoy en una zona cómoda, ¿no? Totalmente. Estábamos el otro día con Mateo Chávez, que lo fuimos a visitar en Holanda, en Países Bajos, y decía eso, ¿no? Decía, imagínate este chico tan joven, decía, pues es que ya terminamos de entrenar y ahora ¿qué hago, no? ¿Con quién hablo? ¿A dónde voy? Etcétera. Entonces empieza esa nostalgia, ¿no? Le pasó a Salcido que se aferró, ni el idioma, ni el inglés manejaba, llega el clima y a ver en el invierno, ¿no? Atrinchérate. Y son países muy individualistas, no como nosotros. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Cuál es uno de los motivos de vida? Que tu gente siempre esté cerca, que tú estés cerca de la gente que quieres, que los hijos, que los papás en la medida de lo que se pueda, ¿no? Y eso, bueno, pues evidentemente lo tienes que modificar un buen rato, pero para buscar la trascendencia. Por eso aquel que dice me quiero ir, ya tiene algo distinto en el chip, ¿no? Ya tiene algo diferente que aquellos que dicen, pero ¿para qué me voy? Si aquí soy la estrella del Guadalajara, del América, del Cruz Azul, ¿para qué me voy? Esos que deciden dar el paso tienen algo distinto, ¿no? Sí, totalmente. En la formación, en todo lo que necesitas como ingredientes para un ser humano
que dé el paso, ¿no? Cuando se cuenten esas carreras, pues sí, del Guadalajara luego pasaste al Mazatlán, y acá es del Guadalajara pasé a Holanda y probablemente de ahí a Italia, ¿no? Así es, de todos tus mundiales, ¿qué anécdota recuerdas más? Que te haya pasado algo rarísimo o algo que, no sé, que te haya conmovido mucho, alguna transmisión que salieras y dijeras, wow, valió la pena todo el esfuerzo. Mira, te voy a contar una que no es antes del Mundial, pero es la más simpática que yo he podido vivir en estos 38 años. Estábamos en San Vicente, en uno de los partidos de selección mexicana. En San Vicente, en los 90, pues cuando iba a jugar México, la cancha de San Vicente como local era una cancha para cricket. Tenía para cricket y para béisbol. Entonces tenía un poco el montículo. Entonces ahí jugaba México, etcétera. Y llegábamos todos en un avión privado, en una avioneta, ¿no? De San Vicente me parece que el avión iba pues a Miami, ¿no? En fin, era un avión grande, pero solamente íbamos los periodistas de Azteca, los de Televisa y la selección mexicana, cuerpo técnico, etcétera, ¿no? Y la noche anterior en San Vicente, terminó el partido y fuimos al hotel. Estábamos el Perro Bermúdez, este periodista que ya falleció del Esto, muy buen, hacía unas crónicas muy buenas, ahora me acuerdo de él. Pero bueno, ahí estábamos y nos estábamos echando nuestro buen roncito. A las 7 de la mañana teníamos que estar listos porque pasaba el camión y cada uno de los periodistas se tenía que subir porque era un vuelo charter, etcétera, ¿no? A las 6:30 de la mañana me despierto y le digo al Perro Bermúdez, ya vámonos porque no nos van a esperar. Sí, ya voy. Yo pensé que se había metido a bañar, porque teníamos cuartos diferentes, ¿no? En ese mismo hotel. Y no salía, y a las 10 para las 7 le vuelvo a tocar y le digo, Enrique, no se había metido a bañar. Y ya estaba en la puerta del hotel el señor Manzanares, me acuerdo, y de la puerta del hotel, que eran hoteles muy modestos, nos asomamos y ya estaba ahí, ya estaba Hermosillo, ya estaba Ruiz Esparza, ya estaba esa generación del entrenador, pues no me acuerdo, pero Mejía Barón debió ser, ¿no? Y entonces el Perro Bermúdez, pues ya me subo yo al camión con el otro reportero y me dicen, ¿y el perro? No, pues yo lo desperté. Entonces ya los jugadores así desesperados, etcétera. Entonces vuelvo a bajarme y le toco al perro. ¿Qué pasó, Enrique? Pues no se había podido bañar. ¿Qué pasa? No, es que no encuentro mi zapato, no sé qué, etcétera, ¿no? Llega Manzanares en un tono ya diferente y nos dice, o se suben o nos vamos. No había cómo salir de ahí. Pues ahí va el perro a aventar sus cosas y se sube al camión y se sube al vuelo y baja en el aeropuerto de la Ciudad de México con un zapato y en el otro calcetín. A golpe de calcetín se subió al avión, llegó a México y en la terminal uno del aeropuerto, no puede ser, caminando descalzo del buen Perro Bermúdez, que era, bueno, es simpatiquísimo, es uno de los mejores compañeros que puedes tener de viaje, buena persona, fiestero, ocurrente, amigo, genial. Yo celebro mucho la vida del Perro Bermúdez. Todos los que hemos tocado al Perro Bermúdez hemos tenido una anécdota de esta naturaleza. El Perro Bermúdez caminando en el aeropuerto de la Ciudad de México, un cacle y a calcetín. O sea, ni una chancla consiguió. No, pero lo veían, no consiguió nada y lo veían los jugadores de la selección. O sea, lo vieron subirse al camión, pues algunos lo checaron. Pero ya en el avión, pues caminaba en el pasillo y Enrique, no, es que no encontré mi zapato, me levanté tarde. Entonces, la verdad, no podíamos parar la risa, todos los seleccionados de ver al Perro Bermúdez con un zapato nada más. La moraleja, hay que llevar 2 pares por si acaso. Sí, Unas chanclas, por lo menos, exacto, allí, no sé, una pantufla. Pero no algo. sabemos dónde lo dejó, o sea, porque en el cuarto todos buscábamos y no estaba su zapato izquierdo. ¿Qué mundial recuerdas con más cariño? Mira, el que recuerdo con más cariño debe ser el 2002. ¿Por qué? Claro, porque en el 2000 me nombran director de deportes. Y en el 2002, pues no dicho por mí, pero ya los ratings le dan la vuelta a José Ramón, le dices esto y dice que no es cierto. Ya le dimos la vuelta a protagonistas en el 2002. José Ramón desde el 86, 90, 94... en el 98, por ahí empiezan los ratings, ¿no? Pero era el referente. Obviamente los Juegos Olímpicos del 2000, Azteca le da una madrina a Televisa, nos da una golpiza. Los Juegos Olímpicos de Sydney, el momento de la medalla de Bernardo Segura,
que Faitelson está entrevistando aquí a Bernardo Segura. Y acá yo estoy en cabina y en ese momento dicen, mete a Eugenio Derbez, y estaba Eugenio ahí. Y entonces yo, pues yo tenía en ese momento 29 años, les digo, no hagan eso. Frente al vicepresidente de producción y que estaba ahí, que era mi jefe, cállate, no hagan eso, ¿cómo es el momento periodístico de ustedes? Es que ¿con qué competimos? Pues analizar lo de Bernardo Segura, pero Eugenio pues ya preparándose como el maestro Hoyos, no sé qué. Y en ese momento, creyendo que Derbez, que es el cómico más importante, etcétera, en ese momento creen que porque es Derbez, sí, por popular y por bueno, lo que tú quieras, y aquí termina la entrevista con Bernardo Segura y sigue la polémica de descalificación, y aquí Derbez haciendo su sketch. Al día siguiente, creo que aquí hay 20 puntos de rating y aquí hay 2. Entonces fue el acabose. Ahí, después de eso que yo opiné, etcétera, regresando de Sydney, me nombran director editorial de Televisa Deportes. Y trabajamos 2 años pues para lograr, es la primera misión de Lati. Lati se va 2 años antes a Corea y Japón. Y ahí contratamos a Bianchi, en fin, se hace un ejercicio de cálculo, de planeación 2 años, y en el 2002, ya con Broso de este lado, con Bianchi, etcétera, los comentaristas que conseguimos, le damos la vuelta al rating. Entonces fue el primer mundial. ¿Qué sientes que fue? ¿Que no se fueron tan al espectáculo? ¿Se enfocaron más en lo periodístico? No, ¿Qué se hizo distinto? Creo que Protagonistas cumplió un ciclo, creyeron que era el análisis duro el que iba a funcionar, y nosotros hicimos un mosaico mucho más versátil, buscamos mucho el público femenino, buscamos mucho a los jóvenes, teníamos nuestros segmentos de análisis duro, pero le dábamos una visión integral de las sedes, de la cultura, claro, etcétera. Fueron Yolanda y Montserrat, las hijas de la Madre Tierra, metimos a Facundo, estaba el trabajo de Lati, cápsulas con Juan Villoro. Sí, era como recordar que el deporte es entretenimiento, al fin y al cabo, ¿no? Exacto, o sea, no era solamente el humor. José Ramón seguía, creo que ya no fue Bustamante, o fue Bustamante y Tachirito. Y creo que es natural, porque siempre los ciclos se cumplen. Llega alguien con una cosa diferente y te va a desplazar, ¿no? Porque esto se vuelve desechable. Pero logramos en el 2002 y hasta el 2014 pues ya establecer pautas en los ratings, y eso pues evidentemente se hace con un trabajo no de una persona, sino de una serie de personajes increíbles. Lati fue fundamental, la gente... Maravillosa. Maravillosa, Lati hoy es un personaje que ha ganado un sitio por su talento y todo el apoyo de la empresa. Pero sí teníamos estas ganas de innovar, eran los detalles y era la exigencia de un trabajo que era brutalmente, digamos, demandante, pero en los detalles, con un productor que se llama Marco Antonio Abad, el cubano, que realmente éramos muy felices y no lo sabíamos. Para ti, ¿cuál fue tu mayor éxito en ese puesto? Mi mayor éxito fue bueno, la verdad, que superar a la institución que había establecido José Ramón con todos sus personajes, ¿no? Con Valdano, con Gómez Junco, con Martinoli, con Faitelson, con Luis García, con André en paz descanse, etcétera. El propio Andrés Bustamante, o sea, José Ramón fue el pionero de esto, marcó una pauta, y luego, bueno, ya empezando los 2000, había esta necesidad de Televisa de decir cómo tenemos que competir, y bueno, pues ahí me tocó estar estableciendo ciertas cosas que parecían muy locas, ¿no? De pronto meter algunos asuntos que tenían que ver con las bromas de Facundo, pues era muy divergente en ese momento, ¿no? Yolanda y Montserrat también probando comida de perro en ese momento, ¿no? En Beijing, por ejemplo, porque luego fuimos a los Juegos Olímpicos haciendo cosas muy raras. Pero no quitando en la consideración, Caro, el tema de Zidane, el tema de Zanetti, el tema de Figo. O sea, cuando metimos esos invitados... Y aquellos presupuestos, además, que se manejaban... Sí, pero el retorno era también brutal. O sea, en Televisa, si vas a gastar 1, regresan 4, ¿no? Entonces, oye, ahora quiero 4, regresan 2. ¿Pero regresan 4 siempre, o a partir de la gestión que...? No. ¿Siempre fue así? No. A partir de invertirle bien, los anunciantes responden y la audiencia también. Claro. O sea, fue una época... Hoy ya no lo hacen, y por eso los que estuvimos en esa época nos quedamos con mejor recuerdo. ¿Cuál es la sensación que te da ahorita el vecino de enfrente? Es que yo ahí soy muy respetuoso, no opino, la verdad, no opino, el sol sale para todos, siempre me dicen, oye, pero está mejor, está peor. No, yo respeto mucho, hay gente ahí que todavía son mis amigos, gente muy responsable.
Cada quien y Sí, el caquen. cada quien, ¿no? Y igual en Televisión Azteca llegó la pareja Martinoli y Luis García sin proponérselo y mira que han ¿Cómo marcado una funcionan? época. Sí. Pero además son divertidos, saben, sí. te envuelven, te ríes. Y esto es genuino. No hay un trabajo de vamos a lanzar 2 personajes 2 años antes. Empezó a funcionar. Y creo que es mejor así, el encanto. Parece que no, pero a la gente le encanta Campos con sus silencios y con sus Pero es que tropiezos. es un personaje muy chido. O sea, es un personaje muy divertido, muy auténtico, Sí. carismático. Creo que la gente engancha con eso. O sea, Sí. con un tipo prepotente que se pone aquí y ves a los demás por debajo, sino que lo ves como muy cercano también, ¿no? Sí, se pusieron en un plano de nosotros le hablamos de cuates a cuates y Exacto. lo lograron muy bien. Siendo fresas, ¿no? Es chistoso el Sí, fenómeno, claro. es difícil explicarlo porque distan mucho de ser este personaje con el que la gente en general se siente identificado, decir, bueno, hay muchos como ellos, no, esta es una parte de la elite, ¿no? Claro. Pero ellos supieron aterrizar el discurso, acomodarse, los dos son geniales, ¿no? A Luis lo conozco casi desde niño, éramos satelucos. A Cristian, bueno, la historia le tiene un lugar reservado como uno de los cronistas más astutos mentalmente. Me tocó trabajar con él. Y entendió su momento. Hice un comercial con él y es un tipo muy divertido, Sí. muy profesional. Y me gusta mucho bueno, Luis es más para afuera, pero Cristian es más para su familia. No le gusta, fuera de que hace lo que hace en televisión y es un tipo muy público y gana muy bien, luego es muy de su familia, ¿no? Qué bueno. Luis sí le gusta más a la rosca y sus hijos en las redes sociales, pero Luis también, bueno, encontró su momento, ¿no? Es un personaje también muy, muy demandado por las agencias de publicidad. Sí. Digo, muy solicitado, ¿no? Sí, los he visto, sí, porque no vaya a ser que se confunda. Sí. Bueno, ¿estás listo para preguntas rápidas? Sí, venga. A ver, vamos. ¿Ronaldo 2002 o Messi del 22? Es que otra vez me estás moviendo la nostalgia y parece que los que ya estamos en esta edad siempre todo tiempo pasado fue mejor, pero me quedo con Ronaldo, ¿no? Sí, yo también. Además es uno Sí. de mis favoritos. Creo que, por lo menos para mi generación, para mí fue como el máximo futbolista que vimos y que nos impactó, ¿no? Ay, sí, nada más te voy a decir una cosa. A mí me gusta, diferente nivel, ¿no? Pero a mí me encantaba Romario. Ay, maravilloso. Romario, o sea, obviamente Lo Ronaldo. que era Roberto Carlos por el carril izquierdo, ¿no? Sí, La sí, aquella pegada, el balón parado que tenía. Pero Romario, el movimiento de cintura que tenía y el pique en corto era fantástico. Es que ese era un equipazo Sí, el que tenía sí. Brasil en 2002. Narrar una final México campeón o Argentina versus Brasil en una final histórica. No, México campeón. Sí, no, sin- Sí. Maradona 86 o Zidane 98. Es que otra vez, yo Maradona 86, ¿no? Un fútbol más neto, yo creo que esa es la palabra, un fútbol más neto. No eran las cantidades de ahora, pero para la época había millonarios del fútbol. Pero sí creo que significaba mucho más el honor. Hoy está más mercantilizado todo. Perdón que suene como a No, tío, pero ¿no? es cierto. Sudáfrica 2010 o Qatar 22 como experiencia mediática. No, Sudáfrica por mucho. O sea, la calidez de conocer ese continente y esa cosmovisión de los africanos, nada que ver, o sea, extraordinario, con sus limitaciones, Claro, el tercer mundo incorporado a todo lo que da, pero no, cuando te daban la mano, cuando te abrazaban, cuando te atendían, nada que ver con este mundo un poco Epcot Center, ¿no? Sí, de no, Qatar. raro además Qatar. Qatar Sí. parecía que lo acababan de construir y llegamos ahí, no era como otro mundo. Y fíjate, yo Sudáfrica fue el mundial que no hice. Estuve en 2006 como aficionada, luego hice 14, hice 2010, pero en Venezuela. O sea, no fui a Sudáfrica porque los presupuestos en ese momento en Venezuela no daban para que te mandaran a un mundial. Hice 2014, 2018, 22 y voy a hacer este aquí. Bueno, yo no fui a Qatar. Qatar lo trabajé con Claro. imagen, pero no viajé. No, Sí, no. este va a ser mi sexto como tal, pero hubo uno que no viajé, pero lo trabajé, Sí. estuve allí. ¿El mejor gol o la mejor narración? Bueno, me tocó me tocó el gol de Iniesta en la final para Televisa en la final. Entonces, yo estuve encantado también con esa generación de españoles y los ves uno a uno, ves la alineación y dices, ¿dónde estaba el malo, no? O el regular Sí, tal equipazo. Entonces me tocó esa narración, me quedo con esa narración. A ver, para ponerlo a pensar se llama esto. ¿Cómo quieres que recuerden tu voz dentro de la historia del fútbol?
Pues como un tipo que fue congruente y que razonaba, ¿no? Que aportó, nada más así, ¿no? No que te digan fue uno más, ¿no? Porque sí creo que lo importante es distinguirte, ¿no? ¿A qué futbolista mundialista invitarías a un podcast sin importar el idioma? Uy, qué buena pregunta. Yo soy mucho bueno, pero si ya están muertos ya no se puede, ¿o qué? No, bueno, sí, podría ser también. Sí. Me hubiera encantado poder hablar con Garrincha, porque muchos brasileños de todas las edades dicen a ver, no es la comparación con Pelé, pero dicen, Garrincha era tanto como Pelé, y más en algunas evaluaciones, ¿no? Totalmente. Si FIFA te deja cambiar una regla del mundial, ¿qué harías? Es que van a decir que estoy medio zafado, pero a veces me gustaría que se pudiera reanudar desde la banda con el pie. Está muy loco, ¿no? Un poco, pero bueno, es tu regla, sí, no la juzgo. también, Escuchamos pero no juzgamos. Ajá, escuchamos, y también me gustaría que como en el americano se pare el reloj. Ah, ya. En el americano salió Claro, 2 segundos, claro. se paró. Entonces ya al 45 no hay ninguna controversia. A veces es una locura en el mundial, sobre todo 10, 12 minutos de tiempo No, por agregado eso, como demasiado. pero si le haces, si hay uno que está en el saque de banda, ya comió 5 segundos, hasta que la pelota referenciada no esté en el campo, vuelves a echar a andar el reloj. Y la gente lo está viendo, lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál podría ser? Me gusta. ¿Cuál fue el momento mundialista que te hizo enamorarte del fútbol? El momento mundialista que me hizo enamorarme del fútbol, pues tuvo que ver con el gol de... Bueno, es que mundialista dices, ¿no? Mira, me encantó el festejo de Altobelli en la final del 82. Sí, Ese... No te lo manejo, pero cuéntame. Es el gol. Debes de haber visto la imagen. Sale Altobelli con una cara de desquiciado. Es una imagen que le da la vuelta al mundo. Me parece que es el 3-2 sobre Alemania en la final. Y sale con luego lo buscas. Sale con una cara que dices, este tipo representa a toda la humanidad cuando logras un objetivo con esa vehemencia, ¿no? ¿Dónde estabas cuando viste el gol que más te impactó en un mundial? ¿Dónde estaba el gol que más me impactó? ¿Cuál sería además ese gol, creo yo? ¿Qué sería el de Iniesta, que te tocó también? Pues no, realmente el gol que más me impactó no es de un mundial, es la volea de Van Basten, no sé si te acuerdas. Wow, sí, Pero de mundial. ¿Y ese dónde lo viste? No, ese sí lo vi en la televisión. ¿Pero estabas que en tu casa? Sí, estaba en mi casa. El del Chucky también me impactó, o sea, claro. todo lo que significó, ese sí lo vi en el estadio. Ese yo lo vi por la tele, fíjate. Ese estábamos almorzando, nosotros estábamos siguiendo a Panamá. Estábamos en otro lado, perdidos allí en... No, es que además vimos cómo salen las jugadas del portero y no puede ser, no te la crees, o sea, y además un toque, el otro, ya le llegó al Chícharo, el Chucky, recortó, siempre dices, aquí va a faltar algo, como decía Fernando Márquez, ¿por qué a nosotros, no? Alguna fatalidad. Sí. No, gol, dices, y contra Alemania, Qué fuerte. ¿Cuál ha sido la cobertura más caótica que te tocó vivir como periodista? La de Sydney 2000, porque en Televisa había un desconcierto total no había criterios editoriales, no había criterios periodísticos, no había una visión, no sabíamos a qué íbamos, y muchos lo percibíamos, faltó mucho mando, era una Televisa muy soberbia de ya llegamos a Australia, vamos a cubrir los Juegos Olímpicos, y había un trabajo periodístico muy especializado de Azteca, y ahí nos plancharon durísimo. ¿Qué entrevista mundialista recuerdas como imposible de olvidar? Pues la de Zidane, porque cuando empieza el Mundial nos dice Zidane, yo no voy a hablar de Francia y no voy a hablar de México, ya ahí sentado. Entonces, más bien es la no entrevista que más me impactó, porque habíamos ido a conseguirlo, habíamos hecho un contrato con él, etcétera. No digo que fue su culpa, quizá fue la mía, pero él también de pronto llegó y cuando ya estábamos en pleno programa, vamos a revisar el resumen de Francia. Yo muy serio. ¿Por qué no quería? No sé, yo creo que no quería
comprometerse, pero había cobrado un dinero, o sea, tuvimos que haber dicho quizá en el contrato, pero vas a hablar de... Pero es algo que está... Implícito, ¿no? Es como lógico, ¿no? te estamos llamando para platicar de esto. Es como entrevistar a Iniesta y que no te quiera platicar de su gol, ¿no? Bueno, no, imagínate que contratas hoy, no sé, a Xavi Alonso, lo llevas al Mundial, y ya cuando está ahí, oye, perdón, pero los partidos de España no, si quieres algo de Argentina. Sí, exacto. Entonces, en ese momento, pero faltaban 2 minutos para entrar al aire, y íbamos a abrir con el resumen de Francia. Y ya habíamos presentado a Zidane, pues tuvimos que ir a otra cosa y luego pues sentar ahí a alguien más y la gente, pues ¿por qué no habló de Francia? ¿Y qué haces, no? Ni modo que lo agarres de las orejas o qué, pues ya. Y además la gente siempre se pregunta eso, ¿por qué no le preguntaron tal cosa sin saber que atrás se mueve pues otro hilo, otra cosa, ¿no? Se teje otra cosa. ¿Cuál es la anécdota que nunca salió al aire pero merecía salir? Bueno, mira, yo no sé, yo no creía en esto de los planos de hipnosis, pero sí me tocó ver, o sea, el perro lo niega, el perro no, pero hay un capítulo ahí donde Tony Camo lo hace que se ríe y se ríe, no sé si lo han visto, pero no. Vean los videos de Alemania 2006. De pronto está Hugo Sánchez con el perro Bermúdez. Entiendo que si no quieres llevarte ese nivel de inconsciencia, no pueden llevarte, pero el perro Bermúdez está en una conversación y dice que México es muy buen equipo, etcétera. Y Tony Camo lo duerme, ahí también lo puedes ver en las redes. Lo voy a buscar. Tony Camo lo duerme y le dice, despierta, cuando despiertes, está así, cuando despiertes vas a decir que Hugo te va a decir que México es mal equipo y tú te vas a enojar. Despierta y Hugo Sánchez le empieza a decir, es que perro, México no juega nada y no vamos a... Y el perro se empieza a angustiar y empieza a llorar. Primero se ríe y empieza a llorar. Qué fuerte. Ahí está el video, bueno, Tony Camo lo duerme y tal. Esa, digamos que sí se vio al aire. La que fue muy, muy caótica y la cuento ya porque pues han pasado muchos años, pero también Tony Camo lleva una regresión importante a Eugenio Derbez al aire. También puedes ver el video. No se vio en televisión una parte, pero lo lleva a un nivel. Eugenio es una persona encantadora, pero es una persona tímida hasta cierto punto. Tú ves las películas, etcétera, pero es una persona tímida. Lo hipnotizan, se levanta Eugenio y en ese momento le dice, aquí está Carlos Bianchi y es un técnico imponente, te va a saludar, pero tú estás muy emocionado. Va a Derbez temblándole la mano con Bianchi. Y aquí está Hugo Sánchez. ¿Recuerdas quién es Hugo Sánchez? Obviamente convivía con Hugo Sánchez, pero no podía estar actuando. Pero el otro dice, ¿por qué no podía estar actuando? Porque después le dice, Eugenio, ahora estás en la escuela, tienes 6 años, tienes 5 años, estás en el recreo. Y el otro se empieza a angustiar. Yo no sé qué estaba recordando de su infancia. Y no controla sus necesidades. No. Ajá, del uno. Y entonces vemos que Eugenio, que tenía estos pantalones, ¿te acuerdas de estos pantalones? Sí, vemos sí, claro. que Eugenio pues empieza un poco a verse la mancha, ¿no? En ese momento se cambia la cámara, pues obviamente claro, para protegerlo, claro. En ese momento Tony Camo despierta, no sé qué. Pero en México, Emilio Azcárraga se da cuenta, porque hay un momento en el que se alcanza a ver la toma, eso sí no está en la televisión, y le habla a Ricardo Prestoife, que era el vicepresidente, para el teléfono decirle, ¿qué estás haciendo con una de las principales figuras de la empresa? No sé qué. Y Ricardo le dice, pues es que ni yo lo hipnoticé, ni sabíamos que iba a reaccionar en ese sentido. Entonces imagínate la locura en ese momento. Y Eugenio pues no sabía qué estaba pasando. Ahora, mucha gente no cree en eso, pero pues de que pasó, pasó. Ahora, le dices al perro y el perro, pues yo creo que por un poco de pena, dice, no es cierto, yo estaba haciéndome el dormido, pero pues puedes ver la evidencia. ¿Dejarías que te hipnoticen a ti o no? Pues no, porque puede pasar esto, sí, ¿no? A mí me daría pánico. Pero ¿qué tal que si es cierto y empiezo a ser como gallina o lo que sé yo, cualquier cosa? Pero lo que sí me han hecho y quiero seguir haciendo es que te hagan el psicoanálisis, ¿no? O sea, la terapia esta donde tú empiezas a hablar y a decir, etc. Pero creo que no es lo mismo. No. Yo creo que es otra cosa. Sí. A ver, si hoy pudieras darle un consejo al Javier Alarcón, que cubrió su primer mundial, ¿qué le dirías? Pues le diría que fuera menos, aunque está en tu naturaleza, ¿no? Menos atrabancado, ¿no? Yo soy una persona muy, muy inquieta, siempre quiero hacer, etcétera. Pero a veces terminas como
como no tomando buenas decisiones y arrollando a los demás, ¿no? A ver, espérame, yo lo voy a hacer, etcétera, cuando puede ser de otra manera, ¿no? Ya con los años te vas dando cuenta qué cosas valen más la pena pelearlas, ¿no? Te vas tomando en cuenta el valor de las cosas, sobre todo el valor del tiempo. Priorizas otras cosas, ¿no? Sí le diría, cálmate, ¿no? Pero pues también no hubiera Sosiégate, Javier. Sí, gobiérnate, pero tampoco hubiera sido, pues la misma historia, porque también en base a ver, esa puerta no se abre, pues hay que tirarla, ¿no? Y eso en el periodismo, tú sabes, o sea, no pueden decirte que no, tienes que persuadir, tienes que insistir, vías legales, métodos morales, pero el periodista tiene que incomodar, ¿no? Y en ese sentido no puede ser más que una personalidad hecha para adelante la que logre las cosas. Y ¿no? además tomarías hoy mejores decisiones en base a que hiciste una carrera exitosa también y que te convertiste en referente. Me hubiera gustado, mira, yo tenía 400 personas más o menos a mi cargo, me hubiera gustado tener más tiempo para ellas. No podía, no me daba abasto, ¿no? Pero sí es muy importante el contacto, ¿no? La gestión, el decirle a la gente por qué no una cosa o por qué sí, ¿no? Pero obviamente en este medio tan exigente, pues ya la empresa te está diciendo ratings, venta, etcétera. No hay tiempo. ¿A quién te hubieses llevado de ESPN en su momento? A ti, Caro. Ay, Caro. Sí, qué conveniencia. Por supuesto que sí, a Caro me hubiera llevado, de los jóvenes me parece Ricardo Push, que Ricardo es maravilloso. muy buen cuate, creo que la revolución le hará justicia, me parece que es ejemplar, me parece muy buen periodista también y muy buen personaje Sergio. Sí, Sergio, ¿no? maravilloso también. Además una persona... Son buenas personas, además los dos. Muy buenos comentaristas que hay aquí y ellas también. Julia está narrando muy bien. Está maravillosa. Entonces yo le diría a ESPN que los blinde De porque aguas. siempre hay cacería afuera y creo que ESPN tiene muy buen ojo para generar ese En su talento. momento alguien me llamó de allá hace relativamente poco, pero Sí, qué bárbaro. pero no se logró. Qué gandalla, Y, ¿no? y después y después sabes que eso nunca lo he contado. Sí, yo me la quería llevar a Caro, esa es la onda. No, a mí me llamaron para hacer el programa que hacía Marion, David, que estaba Roberto. Yo estaba regresando me parece que fue de París, pero estaba el programa, veníamos a hacer Generación F, que era un programa nuevo. Yo regresé a París y me tomé un mes de vacaciones, entonces yo le dije en su momento a Armando, le dije, oye, yo no podría hacer el programa porque, o sea, ahorita ya, porque necesito engancharme otra vez con el fútbol mexicano y mi prioridad es Generación F ahorita, como tuve meses antes de París entrevistando, preparando el material, luego fue la cobertura, que fue un mes, luego el mes que me tomé de vacaciones, que estaba en Chile, y dije, no tengo ahorita tan fresco el fútbol mexicano, me engancho unas jornadas y ya luego podría. Y aquí confieso que alguien me dijo, al jefe no le gustaría porque se habían llevado a David. Entonces ya, y lo dejé pasar y dije, no pasa nada. Ah, dices ahora en esta... Eso fue en 2024. Hace poquito, sí. Sí, pero bueno. Pero no se trata de mí. Te voy a preguntar otra cosa. No, pero... Arma a tu periodista deportivo solo con personas de ESPN. La voz. ¿De quién sería? Pues la voz puede ser la de Álvaro, ¿no? Sí, Álvaro tiene muy buena voz. Esa voz intimidante. Y además no te quiero contar cómo es pelear con Álvaro con esa voz. Sí, no. Debate. El debate me parece que el más racional de todos es Roberto. Sí. Roberto gusta mucho a la gente por eso, porque es como muy... Sí, porque... aterrizado, ¿no? Hay liderazgos en donde, bueno, algunos tenemos que hablar muchas veces, ¿no? Y otros más que yo. Pero Roberto, él sabe que es de estos que no tiene que hablar mucho y la gente espera... A ver, ahorita vuelvo a Roberto y normalmente es un punto de vista mucho más criterioso, que la palabra ahora se utiliza mucho, no sé si esté validada, pero es alguien que puede sintetizar muy bien y que no le gana la emoción. Me gusta mucho. Análisis táctico. Pues análisis táctico, el Tuca, ¿no? Es maravilloso el Tuca. Sí. Trayectoria. Pues la trayectoria, me encanta la trayectoria de Ricardo Peláez, porque ha estado en todas las ventanas, ¿no? Como jugador, nada más le faltó la de entrenador, periodista, directivo. Oye, una curiosidad, todo el mundo en el podcast de Mundiales ha mencionado a Peláez. Vamos a entrevistar a Peláez también. Ajá. Narración. La narración de los que hay aquí en ESPN, me gusta mucho cómo lo hace Push. Push, muy bueno. Sí. Viralidad.
viralidad, creo que conoce muy bien el business, Sergio, ¿no? Sí, Como Sergio que lo maneja muy bien. Sergio está como muy consciente, es como muy claro de cuándo aparecer y cómo aparecer, y se compromete, entiende el tema del periodista y el personaje, ¿no? Sí. A veces se va así, como por ejemplo ahora dijo que el fracaso de Chivas, dije, quiere taquilla. Pero ese pollito nos los comimos ayer también en Generación F, que yo le decía, pero ¿cómo puedes decir? Entonces fue un fracaso la temporada. No, la temporada no, el sábado yo. No tiene sentido entonces, o sea, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Es taquillero. Sí. Le gusta la tribuna. Conocimiento. Conocimientos, Ciro Procuna. Sí. Sí. Ciro es como una máquina de recordar fechas. Sí. ¿Sabes quién también ahí lo metería? Sé que es tu conteo, pero yo me meto en todo siempre. Toño Valle. Tiene una conciencia de las fechas, pero le puedes preguntar quién anotó aquel gol, el gol de Ronaldinho en aquella Champions. Dice, sí, bueno, hizo 2, uno de penal, el primero, pero al final terminó perdiendo y se cobra la fecha exacta y todo. También Toño Rodríguez, ¿no? Impresionante. Son impresionantes. Pero bueno, gracias, Javier, por habernos acompañado hoy. Gracias. Qué lindo platicar contigo en otro ámbito, porque nos había tocado trabajar. No te conocía personalmente, nos hemos cruzado en los pasillos, nos ha tocado analizar muchas veces, pero no conocía esta parte de ti y está muy bonito conocerlo. Gracias a ti, Caro. Yo también hice una entrevista te hice una entrevista en el 2000. Sí, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Donde descubrimos que eras una lectora. Sí, me encanta. Es uno de mis hits. No. El mundo se divide entre la gente que lee y la gente que no lee. Sí. Esa es una realidad. Y cada vez es triste decirlo. La gente y las nuevas generaciones leen menos, sí, así totalmente. es que ahí hay fondo y felicidades, muchas gracias también por invitarme y por tu trayectoria. Gracias. La chica del banquillo con Javier Alarcón, gracias por acompañarnos.